Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato noten hatorá. Bendito seas tú, eterno Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones de la tierra para darnos tu Torá. Bendito seas tú, eterno dador de la Torá. Amén. El día de hoy vamos a leer la tercera aliyá de la Parashá Terumá, que se encuentra en Shemot, en Éxodo capítulo 25, verso 31, al capítulo 26, verso 14. Y dice: menorá, candelabro. Haz una menorá de oro puro. La menorá será labrada a martillo. Su base, su columna, sus copas, sus esferas y sus flores serán de la misma menorá. O sea, dice un comentario, todo el conjunto estará hecho de una sola pieza labrada, no de piezas soldadas. Hacia ambos lados de la columna de la menorá deben emerger 6 brazos, 3 brazos de la menorá de un lado de la columna y 3 brazos de la menorá del otro lado. Cada brazo debe tener 3 copas decoradas, cada una con una esfera y una flor. Así, con los 6 brazos que emergen de la menorá, en la columna de la menorá debe haber 4 copas decoradas, sus esferas y sus flores. Las copas y las flores, dice un comentario, acompañaban solo a la esfera superior e inferior de la columna central. Señala Rashi que este es uno de los 5 versos de la Torá que presentan una lectura ambigua. Puede leerse tanto copas decoradas y sus esferas y sus flores, como copas decoradas con sus esferas y sus flores. Verso 35. En el punto de unión de cada par de brazos con el cuerpo de la menorá, debe haber como base una esfera desde la que emerjan los brazos hacia ambos lados. Esto será para los 3 pares de brazos, es decir, para los 6 brazos que emergen de la menorá. Sus esferas y sus brazos serán parte de ella misma, de la menorá. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrada a martillo. Hazle 7 luminarias y cuando enciendan las luminarias, deberán cuidar que las 3 luminarias a ambos lados de la columna central orienten su luz hacia la columna central. Sus portamechas, una especie de pinzas para acomodar las mechas, dice un comentario, y sus palaquitas cenizas deberán ser de oro puro. La menorá, con todos sus elementos, deberá pesar 1 kikar y será hecha de oro puro. Dice un comentario que pesaba aproximadamente 57 kilogramos. Observa y construye la menorá de acuerdo al diseño que te es mostrado aquí en el monte. Capítulo 26. Mishkan, tabernáculo santuario portátil. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de hilo de lino con lana turquesa, lana púrpura y lana roja. Dice un comentario, el hilo estaba compuesto de 4 hebras madres, de cada una de las especies mencionadas, y cada hebra madre estaba compuesta de 6 hebras secundarias, de modo que en total cada hilo estaba compuesto de 24 hebras. Que el tejido tenga un diseño de querubines, obra de tejedor experto. Dice un comentario, estas cortinas constituían el tabernáculo propiamente dicho. También nos referimos a ellas como cortinas inferiores, pues eran las que estaban por debajo de las otras capas de cortinados. Estas cortinas inferiores eran las más importantes y por eso eran también las más pequeñas para quedar protegidas por las superiores. La estructura del Mishkan eran los tablones de madera que mencionaremos más adelante en el verso 15. Estas 10 cortinas servían como techo y también cubrían los laterales de dicha estructura. Verso 2. La longitud de cada cortina deberá ser 28 codos y el ancho de cada cortina deberá ser 4 codos.
todas las cortinas deberán tener la misma medida. 5 de las cortinas estarán cosidas unidas entre sí y las otras 5 cortinas también estarán unidas entre sí, de modo que quedan 2 paneles. Haz ojales de lana turquesa en el borde de la cortina que termina el primer panel de cortinas y lo mismo en el borde de la cortina que termina el segundo panel. Haz 50 ojales en la primera cortina y 50 ojales en el borde de la cortina del segundo panel. Y en ambos paneles, los ojales deben respetar las mismas distancias entre sí, de modo que los ojales queden perfectamente alineados al enfrentarse unos con otros. Haz 50 ganchos de oro y une los 2 paneles de cortinas entre sí por medio de los ganchos, de modo que el Mishkan forme una unidad. Cortinado de pelo de cabra del Mishkan cubriendo el cortinado inferior. Haz también 11 cortinas de pelo de cabras para extenderlas como techo sobre el tabernáculo. El techo del tabernáculo estaba compuesto de 4 diferentes niveles de cortinas. Según otra opinión, dice un comentario, estaba compuesto de 3 niveles de cortinas. Verso 8. Cada cortina deberá tener una longitud de 30 codos y un ancho de 4 codos. La misma medida deberá tener las 11 cortinas. Une 5 cortinas entre sí y también las otras 6 cortinas entre sí. La mitad de la sexta cortina de este segundo conjunto, que es el único que tiene 6 cortinas, deberá quedar colgando sobre el frente de la tienda, o sea, hacia el este. Dice un comentario, en cuanto a la otra mitad excedente, media cortina del primer conjunto deberá quedar colgando hacia atrás, hacia el lado oeste. Haz 50 ojales en el borde de la primera cortina, en el extremo del primer conjunto, y 50 ojales en el borde de la cortina del extremo del segundo conjunto. Haz 50 ganchos de cobre. Introduce los ganchos en los ojales uniendo así la tienda para que forme una unidad. Siendo que el cortinado de pelo de cabra es de mayor tamaño que el cortinado inferior del Mishkan, dice un comentario. La media cortina de pelo de cabra sobrante debe quedar colgando a espaldas del Mishkan, o sea, hacia el lado oeste. El excedente que las cortinas de pelo de cabra tienen de más respecto a las cortinas inferiores del Mishkan quedará colgando a ambos lados, norte y sur, un codo excedente por un lado y un codo excedente por el otro, para cubrir las paredes laterales, dice un comentario. El ancho de las cortinas quedaba colgando hacia adelante y atrás, el lado este y el lado oeste del tabernáculo respectivamente, mientras que el largo quedaba colgando hacia los laterales norte y sur. Explicación de un codo excedente. La longitud de cada uno de los 2 conjuntos de cortinas inferiores del Mishkan era de 28 codos, mientras que la longitud de cada uno de los 2 conjuntos de cortinas de pelos de cabra era de 30 codos, de modo que quedaba un excedente de 2 codos en estas últimas, que se distribuían una a cada lateral, o sea, las cortinas de pelo de cabra llegaban a cubrir un codo más hacia abajo en cada lateral, norte y sur, que lo que cubrían las cortinas inferiores. Cubierta superior del techo del tabernáculo. Haz para la tienda un techo de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tahash encima. El tahash, dice un comentario, es una especie de animal ya extinguido.
Se refiere, dice un comentario, a la cubierta superior del techo del Mishkan, techo compuesto de 4 niveles de toldos. Primero, las cortinas inferiores del Mishkan. Segundo, por encima las cortinas de pelo de cabra. Y tercero, por encima la cortina de piel de carnero teñida de rojo. Y por último, cuarto, y encima de ellas, la cubierta de piel de tahash. Estos dos últimos cobertores no sobresalían hacia los costados como sí lo hacían los dos primeros. Según otra opinión, el techo del Mishkan estaba compuesto de 3 niveles, el último de los cuales era un único panel combinado de piel de carnero teñida de rojo y piel de tahash. Y hasta aquí va la tercera aliyá de la parashá Terumá.